Se dice que la memoria no se forma en un niño hasta pasados sus primeros años, pero esto jamás ha sido verdad para mí. No, Victor Von Doom lo recuerda todo. Cada momento en el que esta vida ha intentado con tanto ímpetu y aún así fracasado en quebrarme. Cada pérdida, cada sacrificio, cada venganza tomada por estas manos. No podría olvidarlos aunque lo intentara. Padre nunca me creyó, pero juré que empecé a ser consciente desde el vientre de mi madre. Quizás fueron los demonios con los que ella pasaba el tiempo quienes hicieron esto posible. Quizás fue su toque el que abrió mi mente con tanta claridad y demasiado pronto. Pero de todos modos, mientras padre no podía creer mis historias, madre nunca dudó de mí ni por un instante. Los amorosos brazos de madre. Cómo vivía por su abrazo, tal como todo niño. Si tan solo pudiese haber sabido por qué sus manos siempre estaban tan frías. Pero sería solo unos años después, cuando ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para padre. Demasiado tarde para el mundo entero. Cuando aprendería sobre sus demonios. Claramente no se puede esperar que un niño de 3 años entendiera tales cosas. Yo solamente sabía que mi querida madre, quien me sonreía con tanto amor, también albergaba una oscura sombra en sus ojos, y que sus manos siempre eran frías como el hielo. Aunque padre sabía que ella se adentraba en las artes oscuras, y él temía esto con todo su corazón. El padre de Victor, llamado Werner, le pide a su esposa Cynthia que por su hijo deje las artes oscuras. Ella responde que todo lo que hace lo hace por él. Menciona cómo su gente se encuentra en condiciones deplorables y apenas escapando de la persecución del varón. Si tan solo tuvieran algo de poder, podrían hacer que Victor tenga una mejor vida. Por supuesto, padre tenía razón. Madre no comprendía los sacrificios que sus deseos demandarían, ni que el poder que ella buscaba estaría más allá de su control. Y así, una noche, sus hechizos trajeron el desastre a todos nosotros. Manipulada por un demonio, de pronto se llenó de una sed de venganza contra los hombres del varón, los soldados que mantenían a nuestro pequeño grupo gitano huyendo, quienes nos golpeaban y hurtaban nuestras ganancias cuando podían, quienes habían hecho peores cosas a nuestras mujeres. Me enteré de sus actos poco después y solo a través de susurros en la oscuridad. Se decía que mató a varios soldados, pero al mismo tiempo, el demonio que le concedió tal poder tomó la vida de cada niño en la aldea como pago. Los aldeanos sobrevivientes persiguieron a la bruja gitana por el bosque, donde sucumbió ante la hoja de un soldado. Padre la encontró a tiempo para una dolorosa despedida y para escuchar en un susurro las últimas palabras que jamás compartiría conmigo. Yo solo conocería de él un luto silencioso en los años venideros. Un hombre llamado Gustav von Kampen dice que Boris, uno de los mejores amigos de Werner, le contó que las últimas palabras de la bruja fueron una súplica, una advertencia para que su esposo mantenga a Victor alejado de las artes oscuras. El hombre le da toda la razón a la madre de Victor, considerando lo que pasó después de su funeral. Enterramos a madre en una tumba sin nombre sobre una colina en las horas posteriores al amanecer. El campamento se preparaba para huir, empacando sus pertenencias antes de que los hombres del varón descubrieran lo ocurrido en aquella aldea cercana. Nadie habló, pero sus rostros decían más que suficiente. Temían por sus vidas y miraban a mi padre, su líder, su amigo,
su curandero, el hombre que acababa de perder el amor de su vida. Lo culpaban con la mirada. Boris le dice a Werner que es mejor separarse por un tiempo, ya que la bruja que tenía por esposa los había condenado a todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre y mi madre amaban a estas personas. Eran nuestra familia. ¿Y ahora nos iban a exiliar? Insultaban a mi madre sobre su tumba. Entienda que tan solo era un niño. Hace no mucho había pasado mi cuarto cumpleaños, pero comprendía que aquello era incorrecto. Entonces hablé. Pero claro, incluso a esa edad, mi inteligencia y vocabulario ya eran mucho más avanzados que el resto del grupo. Y así, sin mucho esfuerzo, fui capaz de persuadirlos para ver la luz tal y como era. A mi padre y a mí no nos darían la espalda. ¿Qué les dijo exactamente? Eso es irrelevante. Gustav menciona que nunca olvidará lo que dijo el joven Víctor ese día. Fue algo que aterró a todos. Víctor les dice que si los exilian, entonces él crecerá para verdaderamente convertirse en hijo de su madre. Los rastreará y la oscuridad que trajo su madre no se comparará con lo que él les hará. Gustav menciona que ya desde ese momento todos sabían que él era hijo de su madre y jamás volvieron a hablar del tema cerca de él. Durante los años venideros simplemente viajamos, siempre huyendo. Padre con su luto silencioso y yo simplemente observándolo. Raramente hablábamos de madre y cuando lo hacíamos no mencionábamos su magia ni lo que había hecho. Supongo que su esperanza era que a medida que crecía olvidaría todo excepto su amorosa sonrisa, que me perdería en la felicidad de la infancia y nuestros viajes. Como ya lo había dicho, Padre siempre subestimó mi memoria. Pero aunque nunca olvidé, sí dejé de hundirme en la pérdida, eventualmente al igual que él. Y con el paso de los años, nuestra vida gitana se volvió una vida feliz. Claro está, la mayoría de los niños mantenían su distancia conmigo tras la muerte de madre. La mayoría, pero no todos. Valeria fue la única amiga que necesitaba. La única que realmente sabía cómo hacerme reír. Cuando tenía 11 años, lo único que anhelaba en este mundo era crecer y casarme con ella. Cuán simple puede parecer la vida para un niño, incluso para uno como yo. Y cuán rápido puedes recordar la verdadera naturaleza de la vida. Al llegar con el resto del grupo, Werner le cuenta a su hijo que la esposa del varón enfermó y ahora buscan a un curandero. Promete que todo estará bien y volverá después de ayudarla. Pero Víctor sabe que nada bueno puede venir de un asesino como el varón. Alguien que no se preocupa por su gente. Y claro, yo tenía razón. Al anochecer del día siguiente, padre regresó con el desastre mordiéndole los talones. El padre de Víctor no pudo ayudar a la esposa del varón debido a que ella tenía un cáncer avanzado. Así que decidió escapar sabiendo que el varón lo culparía por su muerte. ¿Pero dónde podríamos ir? Nuestra tribu se asentaba a los pies de los Alpes latberianos, por lo que las montañas eran nuestro único camino, y esos caminos eran traicioneros, incluso en el mejor de los climas. Pero este era el final del otoño, por lo que lo traicionero se volvería mortal mientras más ascendíamos. Nuestro caballo huyó en el segundo día. Quizás el sentir cómo la lluvia se transformaba en hielo la ahuyentó, o quizás simplemente tenía suficiente sentido común como para saber que estábamos condenados. 4 días escondidos, observando a los hombres del varón buscándonos. Ellos con estómagos llenos y abrigos calientes. Nosotros hambrientos y congelados. Si fuera un juego de esperar, seguramente ganarían. Víctor sugiere pelear, pero su padre dice que pronto los soldados se rendirán. Padre tenía razón. Se rindieron, pero no lo suficientemente rápido. A la mañana siguiente desperté entre los brazos de padre,
pero había algo diferente esta vez. Su abrazo era frío como el hielo y no pude liberarme. No tengo idea de cuánto tiempo pasé esa mañana, atrapado en el lento abrazo mortal de padre. En cierto punto, dejé de gritar y luchar. Me resigné a mi propia muerte, que seguramente no estaba tan lejos. Pero el abrazo frío de padre llevó mis pensamientos de regreso hacia madre, hacia sus manos. Entonces lo entendí. Sabía que cierto frío es tan frío que te quema hasta lo más profundo, y entonces comprendí el verdadero destino de mi madre. Ella murió al servicio de un demonio, y era entre demonios donde su alma residiría, en eterno tormento. Un tiempo después, Boris y los demás nos encontraron. Los días siguientes no son muy claros. Recuerdo que padre no estaba muerto aún. Lo recuerdo vacilante susurrando sus últimas palabras. Recuerdo a los hombres del varón llevándose el cuerpo para presentarlo a su maestro. Y recuerdo estar enojado, tal como lo estaba cuando madre murió. Excepto que esta vez mi ira se había vuelto fría. Fría como las manos de madre. Fría como la muerte. Fría como el mundo. Silvana, miembro del clan Von Doom, cuenta cómo Víctor se distanció de Valeria tras la muerte de su padre. Ella intentó consolarla y le recordó que Víctor fue marcado por el diablo debido a su madre. También menciona que Víctor eventualmente encontró la caja fuerte de su madre entre las cosas de su padre, lo que sellaría su destino. Las pertenencias de madre fueron una revelación. Jamás la olvidé, o el hecho de que bailaba con demonios, pero ver realmente sus libros de hechizos para darme cuenta que fui bendecido con el mismo talento que ella. Supe entonces que mi destino era salvar a madre, rescatarla de aquel tormento infernal. Yo descendería a los reinos de abajo y la encontraría, cueste lo que cueste. Pero con el pasar de los años en los que las artes oscuras no me trajeron éxito alguno, lentamente miré a la ciencia. En mi inocencia pensé en combinar la ciencia y la magia, forzar a las artes oscuras a seguir mis reglas en lugar de las suyas. Si era un prodigio en la hechicería, entonces no puedo expresar lo rápido que dominé la ciencia, y a través de este dominio en mis creaciones, fui capaz de ayudar a nuestra gente en la forma que madre siempre quiso. Fui capaz de hacer que los hombres del varón huyeran con terror de nosotros. Para cuando tenía 16 años, ya era el líder de facto de nuestro clan. Mi intelecto superaba con creces al de todos a mi alrededor, por lo que era una progresión natural. Valeria era la única a quien veía como una igual, debido a nuestro amor de la infancia, pero nos habíamos distanciado, y cuando ella me miraba, podía ver la tristeza en sus ojos. Supongo que es todo lo que podía sentir. Ella no entendía mi destino. Ella no entendía que todo lo que había hecho, todos los inventos y demostraciones de poder, fueron solo una desviación a lo largo de mi verdadero camino. Mis siempre frustrantes intentos de llegar a los reinos profundos para encontrar a madre. Todas las cosas que me enseñé con ese objetivo en mente. La venganza contra los hombres del varón fue simplemente algo secundario al pasar años huyendo de hombres tan viles. Cuando veía a esos soldados, pensaba en el abrazo final de padre y en los fatales errores de madre. Y lo que me motivaba a salvarla también me motivó a castigar a quienes la forzaron a buscar consuelo de los condenados en primer lugar. Pero esta venganza era casi como un juego, nuestra gente atacando a los opresores y luego huyendo hacia las colinas. Pero una noche todo cambió. Salí a caminar con la brisa nocturna, con la frustración de otro intento fallido de encontrar a mi madre, y en mi mal humor perdí la noción del tiempo y del lugar hasta que... ¡Detente, gitano!
Me acerqué demasiado a la ruta de una patrulla y ahora uno de los hombres del varón me haría pagar con mi vida. Salí de tan mal humor que no llevé ninguno de mis inventos aquella noche y por ello no tenía medio alguno para salvarme de un tonto con un arma. El soldado reconoce a Víctor, mencionando el alto precio por su cabeza. Ningún medio, salvo uno: el frío fuego. ¿Buscas un premio, criatura estúpida? Espero que encuentres uno. Estrangular a un hombre toma mucho más tiempo del que había imaginado. Mantuve mis manos firmes alrededor de su garganta durante varios minutos después de que dejara de moverse, solo para estar seguro. Y miré a sus ojos para ver si había algún cambio de vivo a muerto, pero no vi nada. Aunque por dentro sentí el frío invadirme mientras miraba a este pobre tonto. Mis manos comenzaron a temblar y de pronto sentí el horror de lo que había hecho. Tal como un niño, por una última vez, me di la vuelta y huí, pensando, ¿esto es lo que ella habría sentido aquella noche? Pensando, ahora realmente soy el hijo de mi madre. Cuando desperté al día siguiente, mis manos seguían temblando y el patético rostro del soldado muerto me observaba cada que cerraba los ojos. Fue abrumador. ¿Cómo podría caer víctima de una plaga como la culpa o la ansiedad? Me resigné a bloquearlo de mis pensamientos. La sangre de mi familia estaba en sus manos y ahora su sangre estaba en las mías. Así que las escalas estaban comenzando a equilibrarse. Pero ¿por qué mis manos no podían comprenderlo? Boris llega para avisarle a Víctor que un hombre de Estados Unidos vino a verlo. Pero claro, mis logros se habían vuelto tan legendarios que este general tuvo que viajar desde los Estados Unidos para rastrearme, aparentemente con miedo de que sus enemigos me encontrasen primero. Se hicieron ofertas de dinero y oportunidades para estudiar en las mejores escuelas y laboratorios del mundo. En cualquier otro día habría negociado mejor, hacerles pagar un precio más alto por mi participación. Pero en este día, con el temblor de mis manos, todo lo que quería era alejarme de Latveria. Entonces escapé a América, donde lo perdería todo. Y pues bueno gente, eso fue Books of Doom número 1. Díganme qué les pareció, ¿ya conocían esta historia? En fin, este es el inicio de una miniserie que iremos cubriendo con el tiempo. Cada 4 capítulos de los 4 Fantásticos llegará uno de Doctor Doom. Así que si quieren que los capítulos de ambas series lleguen más rápido, les agradecería que apoyen el canal para motivarme a ser más constante. También agradecería que dejen su retroalimentación sobre mi actuación de voz en los comentarios. En fin, síganme en Instagram, Twitter, TikTok y Letterboxd. Los links están en la descripción, al igual que mi canal secundario de actuación. Ya saben qué hacer, denle like, suscríbanse, comenten y compartan para que el algoritmo no nos entierre. Nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga, que estén muy bien y ¡chao!